Hermana Fabiola, si nos guía en oración, por favor. Claro que sí. Gracias. Amado Dios, mi Dios poderoso, a esta hora nos presentamos delante de ti, todos juntos como iglesia, para darte gracias por este día, por la jornada de trabajo, mi Dios, para todos aquellos que ya terminaron su jornada laboral. Padre, te damos gracias porque ya están en sus hogares. Te damos gracias por los que nos quedamos en casa haciendo diferentes actividades y nos das el tiempo y la sabiduría para poder ajustar todas nuestras actividades y poder apartar este tiempo. Y este tiempo es especial, Señor, porque como iglesia compartimos como lo hacían en la iglesia primitiva, Señor. Compartimos estudiando tu palabra, anhelando conocerte un poco más, mi Dios, porque esa es la única intención de estos estudios, el deleitarnos, Señor, con tu presencia, porque creemos firmemente que somos más de dos y que tu presencia va a estar aquí con cada uno de nosotros en nuestros hogares, en donde estemos tomando este estudio, Padre, tocando el corazón de aquellos que aún no se han conectado, quitando todo impedimento, dándonos, Señor, esa sabiduría que desciende de lo alto para poder aprender algo hoy, para poder saber qué es lo que estás hablando a la vida de cada uno de nosotros. Una lección es la misma para todos, pero para todos diferente. El mensaje que tú quieres darnos, el aprendizaje que necesitamos para nuestra vida, para el día a día, es diferente para cada uno, mi Dios. Tú nos hablas personalmente a cada uno. Y tú permites, Señor, que esta noche los labios de mi pastor callen y que solo sea tu palabra, Señor, y que Él sea ese instrumento que hasta hoy ha sido de gran bendición para esta iglesia, Señor, porque también toma su tiempo, acomoda sus actividades, Señor, suple sus necesidades y permites que Él vaya preparando estos estudios que cada miércoles Él nos da. Gracias, Padre, porque sabemos que es tu palabra. Permite que pasemos este tiempo con armonía, con respeto y sobre todo, Señor, con amor. En tu nombre, Señor, y en ese mismo espíritu te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, gracias. Buenas noches a los que se acaban de conectar. Buenas noches. Hola, hola. Muy bien, Hola, pues, buenas noches. hola, hola. Pues estuvimos viendo la semana pasada la alianza que hace Israel con Gabaón, ajá, donde recuerdan que los engañaron y ya no pudieron hacer nada, ¿verdad? Ahora los tuvieron como, no como esclavos, Agüero, sí, ajá, aguadores aguadores, y para el servicio del, como los levitas, ¿no? ajá, Papá, se integraron a ese gran ministerio que era estar cuidando el tabernáculo, estar pendiente, ¿no? De todo eso. Y decíamos que eso ah, para ellos era un castigo, pero que para todo el pueblo, pues eso era un honor, era una distinción. ujú. No como tal en todas las actividades, ojo, Ah, claro, sí, ¿sale? sí, sí, Pero, sí, sí. pero sí eran, ahí dice abajo, resultando en la servidumbre perpetua Ujú, de los gabaonitas. ujú. Es el chalán del chalán del chalán. Perdón que Pero estaban ahí, pero estaban ahí a final de cuentas, ¿no? quisiéramos. Ok, y cualquiera de nosotros desearíamos estar en ese lugar. Bien, vimos también los amorreos suben contra Gabaón. Ajá, vimos también eh, la derrota de los amorreos y resaltábamos que el Señor actuó por ellos, ¿no? Ahí está en amarillo para recordar la intervención divina. El Señor arrojó grandes piedras desde el cielo. Obviamente no son piedras, estamos hablando de granizo. Un granizo muy grande. Sí, últimamente se han registrado en el mundo granizadas de gran tamaño, ¿no? Imagínense qué tan grandes pudieron haber sido que mató a muchos amorreos. También el Señor detuvo a petición de Josué el sol y la luna, ¿verdad? Sobre el valle de Ajalón. Y Ujú. dice ahí y así sucedió hasta que Israel se vengó de Te sus hablo. enemigos. Y veíamos que siempre la mano poderosa de Dios actuando a favor de sus hijos, ¿verdad? Amén. Actuando a favor de quienes se lo piden, quienes lo buscan
con un corazón íntegro, con un corazón dispuesto. Dice ahí hasta abajo, nunca hubo un día semejante en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor combatía por por Israel. Israel. Esto es interesantísimo, ¿no? ¿Qué pueden recordar de lo que hablábamos o qué les llama la atención de este último punto? No hubo un día semejante en que el Señor escuchara la voz de un hombre, porque el Señor combatía por Israel. Josué 10:14. ¿Qué pudieran añadir? Estamos continuando con este, ¿eh? Todavía no terminamos este pasaje. Porque fue un acto que no se menciona, que no se repite en la Biblia. Ajá, No, o por ejemplo, o como cuando el Señor abre el mar para que pase Moisés y el pueblo que guiaba. Ese se vuelve a repetir con Josué. Nuevamente el Señor abre las aguas para que pase el pueblo, el mismo pueblo de Israel. ok. Eh, Te interrumpo, milagros grandes. Estamos hablando de milagros muy grandes. Así es, milagros grandes, o sea, Ajá, milagros que los creyentes y los no creyentes saben, ok, lo pueden, a lo mejor a grandes rasgos, un no creyente te puede decir, sí, Moisés abrió por las películas, ¿no? Eso es muy impactante, son milagros que no pasaron desapercibidos, pero este milagro en particular eh, eh, se menciona que solo pasó en ese momento ajá. Ok, y menciona ¿cuál que es la diferencia aquí? Déjenme decirles la diferencia. A diferencia de Moisés, que también fue un hombre usado por Dios, la gran diferencia es que Dios le dijo a Moisés, haz esto y haz aquello, ¿cierto? A muy, diferencia de Josué en este pasaje, es Josué quien le dice a Dios o le pide a Dios. Por eso dice, nunca hubo un día semejante en que el Señor escuchara la voz de un hombre. Vamos a cambiar esa palabra hombre por un, ay, ¿cómo lo puedo decir? Por, por alguien que, bueno, sí, en este caso, por alguien un que ser fue humano. creado, alguien mortal, es la palabra que iba a decir, por un simple mortal como tú y como yo. Por eso lo registra aquí la palabra. Nunca hubo un día semejante que el Señor escuchara la voz de un mortal, voy a cambiar ahí la palabra, porque el Señor combatía por Israel. ¿Sí notan la gran diferencia? Ok, gracias. ¿Alguien más? Pues ahorita que lo menciona Pastor, bueno, así ya viéndolo bien, Ajá, pues sí, o sea, se puede notar esta diferencia, ¿no? Moisés siempre lo que hizo o las acciones que hizo fue guiado por el Señor, ¿no? Dios le dijo lo que tenía que hacer y él obedeció, pero en este caso, pues sí, Josué fue el que le pidió a Dios, ¿no? Y pues, wow, wow, porque sí, fue un acto único, un milagro único. ujú, ujú. Interesante, ¿no? Muchas veces escuchamos, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que le buscan, sus oídos están atentos. Lo podemos leer a lo largo de la Biblia muchas veces, pero algo así como esto, no, en que Dios estaba peleando a favor de su pueblo, pero escuchando la voz de un simple mortal. De hecho, yo estaba viendo un video y el que lo estaba explicando los versículos y retomó esta parte de cuando Josué pide esto y él menciona, porque Dios escuchó la orden de Josué. Y a mí me brincó esa parte en el video porque dije, o sea, ¿cómo Dios escuchó o sea, quién y de dónde saca este predicador que Dios escuchó la orden? O sea, me impactó mucho así como lo dijo, Dios escuchó la orden. Dije, bueno, y aún así, ¿quién era Josué para darle una orden a Dios? Pero vuelve a mencionar el versículo tal cual y sí, no dice que escuchó la orden, pero sí dice que no volvió a escuchar a un hombre. Entonces, pues yo creo que esa es la parte la que te lleva
a pensar eso, ¿no? Que nunca hubo un día semejante en el que el Señor escuchara la voz de un hombre. Entonces, pues sí, Hay que, me exalto muy, me sobresaltó eso. sí, a cualquiera. Bueno, cualquiera que tiene una sana doctrina. Es muy fácil sacar de contexto la palabra por una simple palabrita, ¿sí? De ese pasaje pudieran partir muchos falsos maestros, falsos pastores, como si nosotros tuviéramos que exigirle a Dios lo que tiene que hacer, ¿sí? O bajo el argumento de decláralo, ¿sí? Díselo al Señor y el Señor lo va a hacer. No, espérate, no es así. No están leyendo bien el contexto. Dice, el Señor peleaba por su pueblo. Había un fin común, Ya ¿sí? tenía un propósito establecido el por qué lo hacía. Amén. Ya tenía un propósito establecido, ¿vale? Entonces sí, sí hay que tener cuidado con lo que escuchamos porque pudiera sonar muy convincente, pero no, no, no. Hay muchos que mandan al Espíritu Santo, ¿eh? Con sus palabras. Cuidado. Hay muchos que quieren tener a su favor todo el mundo, aún inclusive la naturaleza y todo. Y es un gran error. Solamente si Dios quiere, lo va a hacer. Si no quiere, no lo va a hacer. ¿Ok? Avanzamos entonces, hermanos. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Nadie. 6. Yo, Retorno a Gilgal. Adelante. Josué y todo Israel volvieron al campamento en Gilgal después de la batalla. Josué 10:15. 7. Capturas de los reyes. Los 5 reyes amorreos huyeron y se escondieron en una cueva en Maqueda. Josué 10:16. Josué ordenó sellar la entrada de la cueva y mantenerla vigilada mientras continuaban persiguiendo a los enemigos. Josué 10:18 al 19. 8. Final de la batalla. Después de una gran mortandad, los israelitas regresaron ilesos al campamento en Maqueda. No hubo oposición contra Israel. Josué 10:20 al 21. 9. Ejecución de los reyes. Josué ordenó abrir la cueva y sacar a los 5 reyes. Los jefes de los hombres de guerra pusieron sus pies sobre los cuellos de los reyes, simbolizando la victoria. Josué 10:22 al 24. Josué los mató y colgó en 5 árboles hasta el atardecer. Luego fueron echados en la cueva y sellada con grandes piedras. Josué 10:26 al 27. 10. Toma de Maqueda. Josué tomó Maqueda y la destruyó por completo con todo lo que tenía vida, haciendo con su rey como hizo con el rey de Jericó. Josué 10:28. Muy bien, gracias, hermana Carla. Ok, de estos puntos, ¿cuál llama su atención? Hay algo sumamente interesante en asumir, por ejemplo, hay una secuencia de lo instruido a Josué respecto a la exterminación de estos reyes que se amotinaron contra el pueblo de Israel, porque no asumieron, no quisieron entender que tenían una oportunidad, así como los gabaonitas, que fueron de los únicos que se aliaron a Israel y que asumieron esa postura en el pacto que Israel concertó para darles esa cobertura. Ningún amorreo quiso entrar a ningún pacto. Y ellos sufrieron la consecuencia de lo instruido y que en obediencia Josué hizo palpable lo que siglos posteriores realmente lo vemos en la misma palabra, asociando esa en Primera de Samuel 15, cuando Samuel le confronta a Saúl y le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Y vemos la historia del desarrollo de ese evento en el cual, evidentemente,
se generó juicio Saúl en base a que él asumía en su apreciación o criterio propio que lo que había hecho era lo correcto, hasta incluso teniendo en vida al rey de Amalek, que llegó Saúl y lo traspasó para precisamente ser ese instrumento de juicio palpable y gráfico de lo que es el desacato o la desobediencia de un siervo, en este caso Josué, cumplió de manera circular, tal cual, todas y cada una de las instrucciones que el Señor le había dado, tanto en el hecho de entender que ya les había entregado a estos reyes, de que había sido una batalla en la que hablábamos de ese 5-1 y en el que no hubo necesidad de ir uno por uno, sino de exterminarlos. Y esto que narran estos versos vino a ser el culmen, ¿verdad? Circular de lo que implicaba el exterminio de cada uno de ellos. Por lo cual solamente vemos que nuestro Señor es omnipotente, omnisciente, y como tal debe ser obedecido, porque muchas de las ocasiones, cuando nosotros dejamos cabos sueltos respecto a obediencia en relación a nuestro Señor, eso se contravierte y luego tendremos que remontar en obediencia, pero después de un trato que incluso puede llegar a juicio para poder reconducirnos, ¿no? Entonces es lo que yo veo muy interesante en estos versos, en estos Gracias, hermano. puntos. Gracias. Muy interesante. Adelante, ¿quién tiene levantada su mano? Susana Carolina. Buenas noches, pastor. Soy yo. Ah, Que yo tengo dije, ¿quién es? Juan Pablo. Ok, ya. Adelante, hermano. Bueno, a mí lo que me llama la atención, pastor y hermanos, es el hecho de que Dios pone reyes y Dios quita reyes, ¿verdad? Puesto que aquí el hecho de que Josué haya podido capturar a los 5 reyes, tenerlos encerrados en una cueva y todavía ejecutarlos, pues eso nos da la, la dimensión acerca del poder de Dios, ¿verdad? Puesto que yo creo que no hubieran podido en cantidad. O sea, si estamos hablando de 5 reyes, es lógico que son 5 reinos, 5 ejércitos que tienen pues una gran cantidad de personas, ¿verdad? Y vencerlos en un solo pueblo y luego pues era el pueblo de Israel, que no era, a mi consideración, no creo que haya sido tan numeroso, ¿verdad? Como para equipararse en número los ejércitos, los 5 ejércitos contra un solo pueblo, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues ahí se ve solamente la mano del Señor, que es la que está ahí actuando y que es la que está llevando a Josué y al pueblo de Israel de la mano. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Debemos de resaltar, hablábamos en la diapositiva anterior, que Josué pide al Señor que se detenga el sol. ¿Por qué? Porque faltaba mucho. Ciertamente eran eh, ejércitos muy numerosos. Ajá. Entonces, el Señor también con el granizo mató a muchos, ¿no? Dice, matando a más amorreos con granizo que los que Israel mató a espada. Aquí nos deja ver la gran cantidad de personas que había en guerra. Ahora pudiéramos decir, ay, pelearon tal día. Sí, pero qué difícil para el pueblo de Israel, en este caso para todos los valientes guerreros que estaban ahí peleando por Israel. La Biblia nos describe, no recuerdo ahorita la cita, pero nos describe a los valientes, por ejemplo, de David. En alguno de ellos nos dice que con una espada mataron a muchas personas, pero que al terminar la batalla, prácticamente, como habían tenido la espada todo el día peleando, ¿sí? Ya no podía ni siquiera abrir la mano, ¿sí? Ya se había quedado fija la espada a la mano. Eso nos deja ver lo duro que fue la batalla. Y aquí, obviamente, pues la batalla no fue fácil. Ciertamente el Señor estaba con ellos, pero ellos también fueron esforzados, fueron valientes y pelearon por mucho tiempo. ¿Sí? Estamos hablando de horas y horas y horas estar batallando. ¿Qué piensan de esto que estoy diciendo? Adelante sin pelearse, ¿eh? Hermano Juan Pablo, adelante. Sí, gracias. Bueno,
Algo que yo creo que nos deja de enseñanza es de que nosotros también debemos de poner de nuestra parte, siempre estar en oración y demás, pero también nosotros debemos de buscar hacer lo que el Señor nos está indicando que hagamos, ¿verdad? Él nos marca el camino, nosotros tenemos que ejecutar. Somos simplemente ejecutores de las órdenes del Señor. Ah, Amén. muy bien, hermano. Gracias. ¿Alguien más? Sí, tenían un propósito y este era hacer la voluntad de Dios y su confianza estaba puesta en que ya Dios les había revelado el final de esa batalla y era ellos ganando. Entonces ellos ya sabían lo que iba a pasar y por eso no tiraban la toalla, ¿no? Yo me imagino que eran un ejército ya con una convicción en que ciertamente la victoria estaba en ellos, pero ellos también tienen que poner su parte y no se dieron por vencidos, aun cuando ya sabían que la victoria estaba declarada por Jehová. Eh, Ellos lucharon y dieron todo. Esto es que querían agradar a Dios, ¿no? Porque obviamente al decir el padre que ya estaban ellos dados a muerte para Josué, todos estos reyes y sus ejércitos, eh, eso iba a pasar con los soldados y sin los soldados de Israel. Eso ya iba a pasar porque el Señor ya lo había dicho, pero este ejército quería agradar al Señor, quería hacer la voluntad del Señor. Así. Pienso. No, está bien. Está bien. Adelante, hermano. Sí, aquí vemos también que era determinante el ejercicio de lo que desde Josué 1 el Señor le había instruido. Esfuérzate y sé valiente. Tenía que hacer extensivo esto en cada una de las batallas que se habían generado ya con antelación, Jericó, Jai, y que ahorita venían a ser un culmen o una continuación de lo que podrían haber sido sus siguientes batallas, porque Josué tuvo bastantes batallas, se habla de 31 batallas, de tal forma que estaban precisamente en el ejercicio de ese esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, no temas. Así también el Señor ya les había dado la promesa de que la victoria estaba dada. Y además les había dado la estrategia militar a seguir en medio de tal cantidad de ejércitos, al grado de que evidentemente se vio su mano poderosa con este granizo en fuego que mató a más de la cantidad de gente que el propio ejército pudo haber matado. Esto en el fragor de la batalla y en el que, como nos comparte mi querido pastor, que quedaba asida, pegada a esa espada, a esa mano guerrera y valiente, no era más que propiamente una manifestación del poder de Dios, pero en función de la fe, del creer en el Dios Altísimo que iba dirigiendo la batalla. Al grado de que cuando ven ese alargamiento del tiempo para la batalla, ellos confirmaban más el respaldo de Jehová Altísimo. Por ende, tenían cada momento afianzada la confianza de que el Señor, fiel a su palabra y a sus promesas, solo era cuestión de alcanzar el propósito final que culmina hasta con la misma ejecución de los propios reyes, ¿verdad? Indistintamente del esfuerzo, del trabajo, que no fue menos, porque lo veremos más adelante en el subsiguiente capítulo, cómo es que con qué fiereza el ejército de Israel combate y hace alusión de una manera tan interesante. Yo asociaba, con perdón de 2 minutos más, yo asociaba algo tan interesante, asumía cuando David en esa confianza, en ese verso 3 dice, oh Eterno, cuán numerosos son mis enemigos, muchos son los que se me atacan. Muchos dicen de mí, no tiene más salvación en Dios, pero tú, Eterno, eres mi escudo, mi gloria y quien levanta mi cabeza, ¿no? Que para los efectos del Lashon Kadosh, el hebreo, es algo tan hermoso, porque dice en cuanto a que tú eres mi escudo y quien levanta mi cabeza, Beat Adonai Magen Badi Kebodi Umerein Roshi, eso es lo que quiere decir, y vemos la riqueza de la presencia del Señor en medio de esos guerreros valientes que se generalizó desde la cabeza a todo el cuerpo del ejército, ¿no? Era un fragor, era una valentía, era un luchar como debemos de asumir en estos tiempos, en la trinchera que nos toca atender,
confiando en el que el Señor ya venció y que nos toca hacer nuestra parte. Nada más. Amén. Gracias, hermano. A mí Gracias. me llama la atención que cómo se esconde el pecado hasta en los lugares más recónditos, porque dice que los reyes fueron y se escondieron en una cueva para que no los mataran. Y así es el pecado en nuestras vidas. Se esconde en lo más recóndito de nuestros corazones y, y, y tú ya lo identificaste, pero se esconde porque no quieren morir. Y tú tienes que pelear por sacar ese pecado, ahora sí que matarlo. Pero somos a veces tan carnales que no queremos hacerlo, pero eso en nuestra vida espiritual, Dios nos redarguye en nuestros corazones, nos hace ver qué pecados son los que están ahí ocultos, que no quieren salir, pero tú tienes que ser como Josué, sacarlos y matarlos. Interesante, ¿verdad? Van y se esconden los 5 reyes, o sea, no fueron 3, no fueron 2, no fueron 4, fueron los 5 reyes. Se supone que los reyes tenían que ir al frente de la batalla, ¿sí? Para dirigir a su pueblo. Entonces, ya sus pueblos al ver todo lo que estaba sucediendo, sus ejércitos, perdón, todo lo que estaba sucediendo, pues quizá les entró el miedo, el pánico, ¿sí? Y fueron y se escondieron los 5. Entonces, al enterarse Josué, pues manda sellar la cueva. Y es interesante esta estrategia que él hace. No en ese momento, no los atiende como, como pudo haber sido rápido, ¿no? Los mata y vámonos. No, al enterarse que están en la cueva, solitos fueron y solitos cavaron su propia tumba. Ajá. Entonces manda a que sellen la cueva para que queden ahí encerrados. Pero ojo con esto. Dice ahí en el punto 7, Josué ordenó sellar la entrada de la cueva y mantenerla vigilada. Aquí hay algo muy importante. Mantenerla vigilada mientras continuaban persiguiendo a los enemigos. Si nosotros lo aplicamos a hoy en día en nuestro trabajo, en el ministerio, en la evangelización, ¿sí? ¿Qué tendrá que ver este punto con nosotros, la iglesia? Qué interesante apreciación y sustentada precisamente en el acertado comentario que hacía nuestra hermanita Luz. Qué determinante es que ese pecado que está oculto, que está ahí acechando, ¿verdad? Que está propiciando la separación entre el hombre y Dios y estando oculto, a la hora de que se identifica por el Espíritu de Dios, obviamente, hablando de manera gráfica de Josué como siervo de Dios lleno del Espíritu, que identifica que están ahí ocultos, ¿verdad? Y haciendo una analogía de que nosotros nos percatamos de esa subrepticia manera de esconderse de ese pecado que está obrando para separarnos de Dios, como el Espíritu de Dios en ese celo por el amor a Dios mismo y su condición de consolador, de espíritu que guía a tierra firme y de rectitud, está vigilante. ¿Para qué? Para que en su momento sea eliminado ese pecado. Entonces, esto es aplicable en todos los órdenes de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque obviamente nosotros apreciamos las cosas predominantemente conforme el espíritu, porque ya no somos los antiguos pecadores carnales, no. Hay reminiscencias, sí, hay todavía algunos resquicios, pero si caemos, si tropezamos, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, volvernos a continuar, pero no permanecemos cautivos de aquellos que ya están debidamente encapsulados, como estos reyes que estaban ahí guardados, y tenemos la oportunidad de estar observando el mover de ellos para en su momento, con el poder del Espíritu de Dios y de su palabra, poder eliminarlos de nuestra vida. Y opera en todos los órdenes, en el ministerio, en el trabajo, en la familia nuclear, en la familia incluso espiritual, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano. Ok, esta palabra mantenerla vigilada, vigilada, ¿a qué le suena? Orando, Oración. porque dice que orad sin cesar, vigilando pues sí, que no estemos Correcto, dormidos espiritualmente. correcto. Mientras unos están peleando,
Mientras unos están metiendo la mano en la batalla, otros están, ¿qué? Orando. Orando. Este es importantísimo, ¿vale? Bien lo dijo mi hermano Marciano, que eran 5 reyes de lugares poderosos. Estamos hablando de ejércitos poderosos, ¿sí? Estamos hablando entonces de reyes poderosos que a como diera lugar, o se escapaban o iban a ir por ellos. Ajá. Entonces tenían que estar custodiados prácticamente, ¿sí? Y mientras los demás hacían una gran mortandad. Me adelanto al 9. Ejecución de los reyes. Josué ordenó abrir la cueva y sacar a los 5 reyes. Los jefes de los hombres de guerra pusieron sus pies sobre los cuellos de los reyes, simbolizando la victoria del pueblo de Israel. ¿Sí? Pero no queda ahí la cosa, como bien decía mi hermano Marciano. Josué entonces saca su espada, los mata. Y no solamente eso, los cuelga en 5 árboles hasta el atardecer. Luego fueron echados en la cueva, en la misma cueva, y sellada con grandes piedras. ¿Qué piensan de este punto? ¿Por qué Josué, se ve un Josué diferente? Se ve un Josué Seguro, confiado. valiente, confiado, pero Claro. sí veo un Josué, ahí como lo puedo decir, como demostrando no sé cómo decirlo, Determinado a determinado. ponerle punto final a esa batalla, ¿no? En el punto final fue el momento en el que les quita la vida y los cuelga y los exhibe la derrota. Ajá, Porque si bien el pie en el cuello, pues simboliza, pero nada más lo podían ver las personas que estaban en ese momento. Pero ya el colgarlos era para que la gente los viera, los soldados de los enemigos, no sé, todos los que estaban en esa batalla vieran para exhibir la victoria. ok, Sumado a lo que comparte nuestra hermanita Fabi, quisiera hacer una acotación en ese sentido. adelante. El número 5, por lo que hace a la lengua santa, el hebreo, es Hei. Hei quiere decir la presencia de Dios, la divinidad de Dios. Tan es así que llega un momento en el caso de Abraham que ya lleva la H intermedia, Abraham, que quiere decir, desde este momento eres padre de naciones, es decir, el poder de Dios inserto en el mismo nombre de Abraham es a Hei o H. En el caso de Sara, la terminación de Hei, la presencia de Dios en la vida de Sara. Aquí era el poder de Dios sobre la idolatría, el poder de Dios sobre el paganismo, el poder de Dios sobre aquellos que habían no infringido lo que Dios ya había manifestado en su naturaleza perfecta y que ellos violentaban en su manera de vivir pagana, idolátrica, de continua inmoralidad sexual, sumada a lo que de ahí se deriva. Había que demostrar el poder de Dios de manera tan gráfica que tenía que ser ese 5 de la divina presencia de Dios sobre estos líderes, reyes, gobernantes de naciones paganas. Había que hacer notar en esa determinación de Josué, en esa llenura del espíritu de él como siervo y guerrero de Dios, el que el soberano es solo Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Correcto, la presencia de Dios, ¿sí? Yo creo que Terminando, y haciendo alusión a lo que decía mi hermana Luz, que representa el pecado, Dios no puede tener ninguna comunión con el pecado. Tenía que ser eliminado, tenía que ser erradicado, ¿sí? Muy bien. Para que la él ya presencia de no, Dios estuviera con el pueblo de Israel. Amén. él como que él ya no era tolerante porque en varias ocasiones se dejó con vida a pueblos, ¿no? Así Entonces es. en esta ocasión él decide ser completamente obediente a Dios y hacer lo que Dios le mandó. Un ejemplo es, por ejemplo, ahora sí que por ejemplo, perdón por la redundancia, del Señor nos dice, no mentirás, porque es uno de los mandamientos, no mentirás. Y nosotros decimos, bueno, una mentirita piadosa a quien le hace daño, pero Dios te dijo, no mentirás.
y no queremos exterminar por completo al rey que es la mentira. Y vamos dejando reminiscencias de, bueno, una mentirita piadosa a quien le hace daño. Entonces, no, o es todo, porque así es Dios. Cortas con todo, porque no me sirve a medias. A Dios no le sirve una obediencia a medias, tiene que ser total. Y si el Dios es tajante, en ese punto. Correcto, hermana. Gracias. Muy bien, vamos a avanzar, hermanos. La conquista del sur de Canaán. Número 1, conquista de Libna. Josué y todo Israel atacaron y combatieron contra Libna. Josué 10:29. El Señor entregó la ciudad y a su rey en manos de Israel, matando a todos los habitantes sin dejar sobrevivientes, tal como lo hizo con el rey de Jericó, Josué 10:30. Número 2, conquista de Laquis. Josué y todo Israel se dirigieron a Laquis, acamparon contra ella y la combatieron. Josué 10:31. El Señor entregó Laquis a Israel, quien la tomó el segundo día y mató a todos sus habitantes, como hizo con Libna. Josué 10:32. Derrota del rey de Geser. Joram, rey de Geser, acudió en ayuda de Laquis, pero Josué mató a él y a su gente sin dejar sobrevivientes. Josué 10:33. Conquista de Eglón. Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón, la combatieron y la tomaron el mismo día, tomando a todos sus habitantes, como lo hizo con Laquis. Tomando, dije, ¿no? Matando a todos sus habitantes, como hizo con Laquis. 5. Conquista de Hebrón. Josué y todo Israel subieron a Hebrón y la combatieron. Josué 10:36. La tomaron, matando a su rey y a todos los habitantes de sus aldeas, sin dejar sobrevivientes, como hizo con Eglón. Josué 10:37. Número 6. Conquista de Debir. Josué y todo Israel se dirigieron a Debir, la combatieron y la tomaron. Josué 10:38. Mataron a su rey y a todos los habitantes de sus aldeas sin dejar sobrevivientes, como lo hizo con Hebrón y Libna. Josué 10:39. Número 7. Resumen de las conquistas. Josué conquistó toda la región montañosa, el Negev, la Cefela y las laderas, matando a sus reyes y habitantes sin dejar sobrevivientes, cumpliendo el mandato del Señor. Josué 10:40. Derrotó a los enemigos de Cades Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Josué 10:41. Tomó a todos estos reyes y a sus tierras de una vez, porque el Señor combatía por Israel. Josué 10:42. 8. Regreso a Gilgal. Después de las conquistas, Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal o Gilgal. Ok, de todo este capítulo 10 o parte de este capítulo 10, ¿qué les llama la atención? Hay un atributo propio de Dios Altísimo, que es la inmutabilidad. Ya hecha la promesa de que la tierra estaba entregada, solamente era la responsabilidad humana de Josué y el ejército de Israel o el pueblo de Israel hacer su parte, en el sentido de que Dios hace su parte, uno hace su parte. Y entonces hechas las promesas por el Señor de que la tierra ya está dada, lo que a uno le corresponde es atender a la estrategia a seguir para que esto se alcance, porque Dios ya lo ha otorgado, y seguir en esa continua oración para que el Señor vaya abriendo en estrategia los caminos a seguir para que en la responsabilidad humana que nos atañe desarrollar podamos culminar cada propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Ejemplo muy concreto. El Señor nos dice, tienes que leer la palabra. Bueno, ya la victoria está dada. La palabra es lámpara a tus pies, lumbrera en tu camino. Amén. ¿Qué tienes que hacer? Implementar la estrategia por lo que ya está dado. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Si no leo la palabra, pues bueno, me voy a dar a la tarea de en el esfuerzo, en la batalla, aún en medio de todos esos enemigos que se levantan contra mí, que son la pereza, la negligencia, la postergación. Esos son enemigos. Pero, ¿qué creen, hermanos? Tú eres mi escudo para mí
y quien levanta mi cabeza. Si convencidos de ellos estamos, entonces nos tenemos que esforzar en la batalla, que es permanente, continua, y me pongo a leer la palabra 5 minutos de inicio. Amén. Y al día siguiente continúo, y a la semana siguiente serán 10 minutos. Pero esto se hace extensivo a todo lo que sea oposición a buscar de Dios. Esos son los enemigos, que más que el diablo, más que el mundo, son nuestras propias debilidades. Esos son nuestros enemigos. Y hay que atacarlos frontalmente porque la victoria ya está dada. Era compartir eso. Amén. Amén. Y va ligado con lo que marqué en amarillo. Matando a todo sin dejar sobreviviente. Amén. Ligado a lo que está diciendo mi hermano Marciano, ¿qué piensan? A mí en lo particular me gusta lo que marcó en el 7. Mandó a todos sus reyes y habitantes no dejar sobrevivientes, cumpliendo el mandato del Señor. Si bien sabemos que tenemos los tres enemigos, que soy yo, Satanás y el mundo, a veces Satanás ni siquiera se mete porque dice, solita se entrega a la señorita que no lee, solita se pone a ver las telenovelas, solita se pone a ver series de televisión, solita, entonces no tengo por qué meterme, ella solita se entrega a sus propios deseos, a sus propias pasiones. Y a veces también no nos damos cuenta que el Señor afirma nuestro corazón, es decir, que el Señor está constantemente, que nosotros lo hemos estado estudiando, el Señor nos habla y nos habla y nos habla y decimos, bueno, ese capítulo ya lo sé que habla de esto y de lo mismo me va a hablar. Pero ¿por qué te está hablando? Porque te ama. Y el Señor te dice, ¿no quieres? Bueno, entonces yo afirmo tu corazón para que de plano no quieras. Y ahora sí que tú solita te entregues y cuando vengas y te des cuenta que pues realmente no era lo que tú pensabas, bueno, tu corazón va a estar afirmado en lo negativo, no en mí. Entonces, a veces nos entregamos tanto a nuestras pasiones que no nos damos dando cuenta que endurecemos nuestro corazón. No es que Dios lo endurezca, nosotros lo endurecemos a su voz. Y Él precisamente se pasa mucho tiempo el Señor hablándonos de lo mismo, y de lo mismo, y de lo mismo. Y decimos, ya me lo sé. Pues sí, pero no lo has querido hacer. Entonces lo que hizo Josué fue obedecer. Él no titubeó, él obedeció con todos estos reyes que derrotó, dice, no dejando a nadie, y así fue como el Señor le dijo. Así es. Dijo Josué, no me vuelve a pasar lo que me pasó con los que me engañaron. Ahora sí los voy a acabar. ¿Sí? Y todo porque, como bien decía el 7 que dijo mi hermana, es cumpliendo el mandato del Señor. El Señor Sí, está... a mí también, bueno, perdón, pastor, a mí Adelante, también me adelante. sorprendió mucho su obediencia de Josué, porque, bueno, todo lo que estaba leyendo sobre este capítulo, Ajá. decía, mató a todos sus habitantes, no dejó a uno. Entonces, bueno, yo me ponía a pensar, pues, en los niños, ¿no? O sea, no, igual dije, ay, ¿a poco los niños no se condolió o no titubeó, no digo, ay, no, pero él es un niño, ¿no? Y obedeció, ¿no? Dios dijo todos y todos, o sea, todos los mató. Entonces hay veces que pues uno sí dice, no, pues, ¿qué tanto es tantito, no? A veces sí, luego mañana la leo, o mañana me integro al estudio, o mañana esto y no, aquí yo creo que sí, Dios sí me está hablando, sí me está diciendo, no, pues ya ponte es 100 o nada. Así es. Correcto. Eh, Sumado a Perdón, lo que perdón comentaba, tantito, hermano. sí, 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 no. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dejado a los niños o algunas mujeres bonitas con vida? ¿Qué hubiera sucedido? Justamente era en función de ello que respaldando, sumándome al comentario de nuestra hermanita Luz y Carla, hagamos la alusión o visualicemos la figura de un escorpión. Un escorpión pues da escorpioncitos, que a la distancia, observándolos, podríamos decir, ah, qué bonitos están, tan chiquititos, qué tiernos, qué preciosos, pero están impregnados de su propia naturaleza, ¿no? Así es. De tal manera que van a ser escorpiones y van a destilar veneno. Tal cual pudiera ser una analogía gráfica de lo que el Señor en su omnisciencia y sabiduría eterna
visualiza y ve, y de ahí el ordenamiento del exterminio, porque al final ocurrió lo que ocurrió cuando hubo concesión de la mezcla con los pueblos idólatras, que hasta el propio rey Salomón padeció en cuanto a sus 1000 mujeres de todas esas creaciones o puestas de templos en lugares altos, adorando a diversos dioses paganos. Es una muestra muy clara de la necesidad que el Señor veía precisamente del exterminio de todos, porque cuando no se participa del conocer de la palabra de Dios y sobre todo de la voluntad de Dios, que aunque pareciera mentira es buena, agradable y perfecta, se prejuzga y se enjuicia. ¿Cómo es que puede ser un Dios misericordioso cuando manda a exterminar pueblos, desde los bebés hasta los adultos, ¿verdad? Pero el Señor sabe lo que tiene que hacer, cómo, cuándo y dónde y en qué momento, ¿verdad? Así es. Era, bueno, como una vez escuché no me acuerdo si era un estudio o predicación en la iglesia que decía el pastor cuando fue lo del tsunami, que murieron muchos niños, muchas mujeres, muchas personas, y él decía, usted, usted siempre tiene a Dios que es bueno, es misericordioso, es esto, entonces ¿por qué permitió que muriera tanto niño, tanta persona? En la palabra de Dios hay una parte que dice, dejad a los niños venir a mí, porque suyo es el reino de los cielos. A lo mejor Dios permitió eso porque si el niño muere, pues ¿a dónde va? Se va directo al cielo. Y si estos niños, a lo mejor en el caso de Josué, crecían, pues ellos ya traían eso, ¿no? Ya tenían esa ideología diferente, a lo mejor se iban a querer vengar después, o sea, como que ya no iba a ser el mismo corazón inocente que de un niño. Bueno, yo así lo vi, lo visualicé. Hay una historia precisamente en la Biblia que habla acerca de esa consecuencia por no querer matar a todos, que fue Goliat precisamente. Goliat venía de los anaseos, entonces por no querer destruir al pueblo, se pagó la consecuencia. ¿Por qué? Porque él estuvo digamos, derrotando, muchas veces los filisteos estuvieron derrotando al pueblo de Israel, pero a lo mejor no hubiera pasado si realmente hubieran acabado con todos los anaseos. Así es. Entonces no hubiera habido ese gigante, ¿verdad? Porque era un gigante. Entonces sí trae consecuencias. Es como una mentirita pequeña o una mentirita piadosa, es verla como un bebé. No es una mentira, digamos, tan grande, ¿no? Es una mentirita que a quién podría hacer daño. Podríamos verla como un bebé, pero que si tú lo dejas crecer, al rato ya no solamente es la mentira, al rato se vuelve otra cosa y otra cosa y un pecado te lleva a otro y así, entonces la bolita se va haciendo cada vez más grande. Si tú no cortas de tajo con lo que el Señor te dijo y lo que te dice, eh, no sé, ahorita el hermano ponía el ejemplo de leer la palabra, yo no la quiero leer y pasa una semana y pues no la quiero leer, al rato ya no solamente no la va a querer leer, sino no voy a querer irme a congregar, ya no solamente no voy a querer saludar a mis hermanos, ya no voy a querer más, o sea, va a ir haciéndose cada vez peor en vez de que nos acerquemos más y más y más al Señor. Entonces, sí trae consecuencias muy graves, porque sí es muy graves, porque esto nos va a causar la muerte, esto nos va a causar la separación y al contrario, en vez de que estemos cada vez más cerca del Señor con las luchas, porque van a seguir las luchas, al contrario, le digo, solitos nos vamos a entregar, solito, ya dice la misma palabra, ¿por qué el pueblo fue consumido? Por su falta de conocimiento, y no porque no supieran, no, sí sabían, pero no quisieron cortar de tajo con el pecado, no quisieron cortar de tajo con lo que el Señor mandaba, y así somos nosotros también ahora, no queremos cortar porque pues, ¿qué me trae de malo esta amistad que yo sé que me hace o me dice, vamos a bailar o vamos a, no sé, a otra cosa, en vez de que tú lo lleves, él te trae a ti para que tú te alejes. Entonces, es muy fuerte, la verdad es que este libro de Josué ha sido para mí ha sido muy impactante. A lo mejor se oye mal, pero yo he amado a Josué, cómo Josué se aplica a mi vida, como todo esto que de verdad el Señor nos muestra
si tú lo logras entender, ahí te metes a profundidad, vas a sacarle mucho provecho a Ujú. todo lo que el Señor te está diciendo. Sí, correcto. Y dice el Señor, escarmienta en cabeza ajena, o sea, te lo dejo como un ejemplo de lo que te conviene y de lo que no te conviene también hacer a ti. Entonces sí tenemos que estar muy, muy vivos, o sea, con los ojos bien abiertos, con nuestros sentidos también bien abiertos espirituales, porque en cualquier momento nos pueden ganar la batalla. A lo mejor no la guerra como tal, pero sí una batalla. Entonces, sí tenemos que estar muy, muy, muy aprevenidos. Así es. Hablando del pueblo filisteo, fue el dolor de cabeza para Israel, siempre. Y todo por esto que estamos hablando ahorita, por perdonarles, por decir, ay, qué culpa tienen ellos, ¿sí? Por desobedecer a Dios, por no querer acabar, como bien están diciendo ustedes, por no querer acabar con el pecado. Si no acabamos con el pecado, nos va a traer muchos problemas en el futuro. Muchos, muchos. Y como bien decía mi hermana Luz, poco a poco todo eso se va a ir haciendo más grande, hasta que va a llegar el momento en que reniegues completamente de Dios. Y es pues prácticamente algo eh, muy grande, un desastre muy grande. Y todo comienza por algo tan pequeñito. ¿Ok? Muy bien, gracias por sus comentarios. Dice al final, número 8. Después de las conquistas, Josué y todo Israel regresaron al campamento en Gilgal. Más arribita lo estaba leyendo, que dice que regresaron sanos y salvos. ¿Recuerdan que habían dejado una parte del pueblo en otros lugares? Que habían escogido primeramente unas tierras. Había mucho que hacer ahí, ¿sí? Pero ¿a qué me quiero referir con este último comentario? Que el Señor, como dice ahí el punto 7, perdón, en el versículo 42, el Señor combatía por Israel. El Señor estaba guardando a cada uno de sus hijos en batalla, y el Señor mismo es el quien se encargó de regresarlos sanos y salvos. ¿Sí? ¿Y todo esto por qué? Uno, por amor de su nombre. Lo hemos visto en el Salmo 23 esto, ¿no? Dios hace esto, Dios hace el otro, por amor a su nombre, por amor a su pueblo, por amor a sus hijos. Dios está dispuesto a detener el sol, detener la luna, si es posible, con tal de que sus hijos regresen sanos y salvos. Ok, 3 personas, por favor. ¿Qué aprenden en esta noche? ¿Quién dice yo? El pecado fractura la relación con Dios. Cuando se pudiera hablar de una palabra, tenemos que ser radicales con el pecado. Más allá de ser radicales, yo aplicaría ser obedientes. Amén. Porque el ser obedientes habla de amar a Dios. Porque nuestro propio Señor Jesucristo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que implica el guardar los mandamientos, estar en sujeción permanente con Dios, para que en el embate de los enemigos identificados, el diablo, el mundo y nuestras propias concupiscencias, sean abatidas por la sujeción y permanencia en el respetar lo que Dios establece en sus mandatos, ordenanzas, y hacer viva la palabra del que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros nos salimos de esa cobertura, de esa sombra, de esa omnipotencia del que nos guarda, estamos como el pámpano fuera de la vid. Así es. Sin ella no podemos ser. Amén. Nada más. Gracias, hermano. Muy bien, una segunda persona. Yo creo que No ninguna hay. batalla, Ay, perdón, hermana Luz, adelante. no te preocupes. No, bueno, Hermana Luz, gracias. adelante, por favor. Sí, Y después hermana yo creo Carla que y después Fabi. sí, mi hermano. Yo creo que ninguna batalla se compara a la gloria venidera. Y a qué me refiero es que aquí vamos a pasar siempre, siempre, porque hasta el día que muramos vamos a estar luchando con algo. Ujú. Entonces, que nuestro pensamiento
dice el Señor, busca las cosas celestiales, donde pues allá ni nada se corrompe, ¿no? Y vamos a obtener nuestra corona, nuestras recompensas. Todo Amén. lo que sufres aquí, el Señor siempre te lo va a recompensar. No por eso peleamos, no por eso le seguimos, no por lo que nos dé, pero tenemos asegurado nuestro lugar allá en el cielo. Entonces a mí me deja eso que ninguna batalla se va a comparar, ninguna batalla se compara a la gloria que nosotros vamos a obtener allá en el cielo. Amén. Muy bien, hermana, gracias. Hermana Carla. No hay pecados grandes ni pequeños. Todo lo que me separe de Dios es pecado y se debe de erradicar para llegar a Dios. Bien. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Último. ¿No? ¿Ya nadie? Sí, pastor, hermanos. Adelante, hermano. Bueno, pues algo que con lo que me quedo de la enseñanza del día de hoy es de que nosotros debemos de caminar siempre al lado del Señor, no debemos de separarnos de Él y Él y nosotros debemos de ser obedientes en todo lo que Él nos diga. Si Él nos dice camina, camina. Si Él nos dice no camines, no camines. Pero también nosotros debemos siempre de poner de nuestra parte para poder llegar a obtener pues lo que el Señor quiere, ¿verdad? No debemos nosotros de Amén. ningún momento decir, no, pues vamos a caminar por nuestro lado o voy a hacer esto que no me permite el Señor, pero lo voy a hacer tantito para poder satisfacer un deseo personal, ¿verdad? Sino que nosotros debemos de caminar siempre a como Él nos está indicando. Debemos de hacer las cosas como Él dice, ¿verdad? Amén. Y, y el Señor nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar de su mano, siempre va a estar con nosotros y, y va a mover todo lo que esté estorbándonos para que nosotros podamos ser en Él, ¿verdad? Amén. Amén. Muy bien, hermano. Dice la palabra, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con mi diestra poderosa. Dios en cada momento. Pero Dios es fiel con quien es fiel. Amén. Muy bien, pues vamos a terminar, hermanos. Le voy a pedir a mi hermana Luz si nos despide en oración, por favor. Sí, mi hermano. Gracias. Bendito Dios y Padre Celestial, dándote gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu amor y tu misericordia nos acompañan hasta el día de hoy, Padre. Gracias por todo lo que tú nos enseñas, bendito Dios. Gracias por tu amor, Señor, porque podemos ver tu amor hacia nosotros, el cuidado que tú tienes por nosotros, Señor, porque tu palabra dice que no quiere que nos perdamos, Padre, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque tú eres bueno, Señor, bendito Dios. Gracias. Gracias por la enseñanza, gracias por el aprendizaje, Señor, que sí lo sabemos, a veces no queremos hacerlo, Señor. Ponemos un corazón duro, dice tu palabra, si escuchares hoy mi voz. Y tenemos que estar, Señor, dispuestos siempre a escuchar tu voz. Cueste lo que me cueste, Señor, tengo que obedecerte, Padre, pero todo con ese amor también de mí para hacia ti, Señor, porque tú eres el dador de la vida, Señor. Todo lo que yo pudiera tener o tengo, todo es tuyo, Señor, nada es mío. Solamente estamos aquí de paso, pero tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que en cierta forma pagar un precio también, bendito Dios, por que queremos estar allá, Señor, contigo, disfrutando de ese cielo, disfrutando de todo lo que tú tienes allá preparado para nosotros. Pase lo que pase, bendito Dios, y cueste lo que cueste, queremos llegar, Señor, bendito Dios, a ese lugar que tú ya tienes preparado para nosotros. La victoria ya está dada, Señor, nosotros ya conocemos el final de la historia, ya conocemos el final, Señor, de todo lo que va a pasar aquí, ya lo conocemos. Entonces, Señor, sería más fácil que nuestra confianza esté puesta en ti porque ya sabemos el final. Tú eres el único ganador, Señor. Nadie hay que se pueda oponer a ti. Amén. Todo lo que tú has dicho en tu palabra, Señor, podemos ver que se cumplió y se están cumpliendo todas las cosas, Señor, que están escritas en tu palabra. Entonces, bendito Dios, no tendríamos nosotros por qué dudar, aunque la batalla sea dura, aunque la batalla sea férrea, Señor. Nosotros sabemos del lado de quién estamos, Padre. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que tú les Amén. fortalezcas, que tú obres en sus vidas, en nuestras vidas, Padre, para que podamos ser eso, esforzados y valientes, Padre. Que aunque veamos al gigante, que aunque veamos el problema tan grande, Señor,
Tenemos un Dios que es todopoderoso, Señor, y nada se puede oponer ante Él. Te doy gracias, Señor, en esta noche por cada uno de mis hermanos, por los que están, por los que no están, Señor. Te pido por mi hermanita Sofi, Padre Celestial, que tú obres en su vida, en sanidad, Padre eterno. Por mi hermano Ángel, Señor, por mi hermana Carmen, por cualquiera de mis hermanos, Padre, que pudieran estar pasando problemas de salud. Bendito Dios, sé tú con ellos, Padre Celestial. Y también sé tú con mis hermanos, Señor, que puedan descansar, que puedan renovar sus fuerzas, Padre, y que si es tu voluntad nos permitas el día de mañana volvernos a levantar, Señor, pero para darte honra y gloria a tu nombre, bendito Dios, que nuestra vida sea eso, Señor, un testimonio de lo que tú puedes hacer en la vida del hombre, Padre. Gracias te damos en Cristo Jesús, bendito Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, hermana. Pues ahí está la tarea, leer capítulos 11 y 12. Creo que lo había dejado la semana pasada, pero otra vez. 11 y 12, y alguien que me ayude a tomarle captura de pantalla y enviarla al grupo, por favor. Ya está, pastor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan bonita Gracias. noche. Bonita noche. Dios les bendiga, Nos hermanos. vemos el viernes en la oración. Gracias, buenas 9 de la noches. noche. Bye. Amén. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Bye. Bendiciones, hermanos. Buenas noches, pastor. Bye. Que Dios les bendiga. Bye.